Buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a iniciar la noche de hoy la sección 2.4 que tiene como título o subtítulo formas sentenciales o formas de enunciado. ¿Sí? Bueno, en realidad, para ponerle un título más apropiado al contenido, yo voy a denominar a esta subsección tautologías. ¿Sí? Bien, verán, ¿a qué se refiere una forma de enunciado? ¿Sí? Recuerden que cuando en una clase anterior expliqué lo que es una forma de argumento, hice referencia al vocabulario lógico, es decir, aquel conjunto constituido por un número reducidísimo de palabras que son utilizadas en cualquier disciplina, sea esta la biología, la astronomía, la física o lo que sea. Palabras como no, y, o, si, entonces, todo, pertenece a, sé, ahora, obligatorio, necesario, etcétera. Cuando digo etcétera, quiero decir que la lista no está cerrada, no está agotada, sino que está abierta a que a futuro se puedan incorporar otras palabras que con el curso del tiempo ya han podido recibir un tratamiento riguroso, que es el que da la lógica. Bueno, eso es forma, ¿sí? La forma de un enunciado está dependiendo únicamente del vocabulario lógico. El resto es secundario, si quieren ustedes, irrelevante. La lógica no se ocupa de estudiar ningún objeto concreto, particular, por ejemplo, los átomos o las células, sino que solo se refiere a las leyes más generales de la realidad. Bueno, esa es la concepción que yo mantengo, así no se expresa Copy, él tiene su concepción, no voy a discutirla, simplemente lo que quiero en la clase de hoy es explicar el procedimiento que vamos a seguir para determinar si una forma de enunciado es tautológica o no. Voy a introducir la definición de tautología, contradicción y contingencia, y luego vamos a hacer ejercicios. Bien, Copy define la tautología como una propiedad de las formas de enunciado. Creo que en un sentido laxo o flexible, también podemos aplicar esa palabra tautología a una oración y no solamente a una forma de enunciado. A ver, personalmente yo no voy a ser estricto en ese uso de lo que es tautología y a los propósitos de nuestro curso va a dar igual o indiferente que una forma de enunciado o el enunciado mismo sean tautológicos o una contradicción o una contingencia. ¿Sí? Bien, empecemos teniendo en claro que si es que yo estoy frente a una oración compuesta, es decir, una oración que o bien empieza con la negación o es una conjunción, un condicional,
etcétera, ¿sí? Oraciones moleculares. En ese tipo de oraciones hay un funtor que es el principal. Si es que haciendo la tabla de verdad encontramos que bajo el funtor principal solo encontramos el valor 1, 1, 1 en todas las filas, entonces eso es una tautología. En cambio, si en la columna que está debajo del funtor principal, solo en todas las filas solo va a haber el valor 0, 0, 0 o F, 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 eso es una contradicción. ¿Sí? Voy a abreviar contradicción simplemente con la C y finalmente lo que no es ni tautología ni contradicción, eso es una contingencia. Bien, entonces voy a escribir en el pizarrón lo que acabo de decir, pero solamente lo principal. ¿Sí? Ustedes en el texto tienen la explicación completa, yo en el pizarrón rarísima vez escribo oraciones completas y simplemente pongo las palabras principales. Entonces, la diferencia entre una tautología, una contradicción y la contingencia es o está dada por los valores de verdad que caen en la columna del funtor principal. ¿Sí? Bien, como nosotros utilizamos el símbolo 1 para lo que es, según la lógica clásica, la verdad, pero en realidad es la verdad total, entonces, en la tabla de verdad de una tautología, solo hay el valor 1. ¿Sí? Y recuerden que en el texto ustedes tienen la T. ¿Sí? La T simboliza la verdad. Está por en inglés, verdadero se dice true, verdad, truth. ¿Sí? Y lastimosamente, quien tradujo el texto no sabe qué está traduciendo y en español deberíamos simbolizar la verdad con la B. ¿Sí? Con la B mayúscula, B pequeña mayúscula. ¿Sí? Bien, entonces la T no está traducida. La T está por true o truth. Bien, entonces aquí tengo yo dicho sucintamente lo que es una tautología. Para mí me da igual que estemos hablando de un enunciado o de una forma de enunciado. El funtor principal de esa forma o de ese enunciado, cuando hacemos la tabla de verdad, solo tiene bajo ese funtor solo valores 1 para todas las filas. En cambio, una contradicción es el segundo caso, lo de aquí. ¿Sí? La contradicción, bajo el funtor principal solo hay ceros. ¿Sí? O FFF. ¿Sí? Funtor principal solo. ¿Sí? Cuando estamos bajo una contradicción, en todas las filas de la tabla de verdad, solo vamos a encontrar 0, 0, 0, 0. ¿Sí? Si es que tenemos dos letras esquemáticas P y Q, entonces habrá 4 ceros.
si hay 3 letras esquemáticas PQR, ¿cuántos ceros habrá? ¿De cuántas filas se compone la tabla de verdad para una oración con 3 letras? De 8. 8 ceros. Eso es una contradicción. Y si es que tuviéramos una oración compuesta por 4 letras o 4 variables, entonces la contradicción, ¿cuántos ceros tiene que tener bajo el funtor principal? 4, 16, ¿no, profe? 16. 16 ceros. Si es que tenemos 15 ceros y una verdad, eso no es una contradicción, ¿sí? Fíjense, solo ceros, ¿sí? Únicamente ceros. Si es que todas las filas tienen 1, tautología. Si todas las filas tienen 0, eso es una contradicción. Contradicción lógica. Y en tercer lugar, lo que no es ni tautología ni contradicción. Es decir, hay una mezcla de en unas líneas unos, en otras líneas 0. Eso es una contingencia, ¿sí? Entonces, bajo el funtor principal hay unos y ceros, ¿sí? ¿De acuerdo? Bien. Entonces, creo que las definiciones de estos 3 tipos de oraciones compuestas es sencillo, es fácil de comprender. Y vamos a hacer ejercicios, pero antes quiero hacerles notar que hay un error en la página 43. Si tienen ustedes su anillado o las copias, la impresión, abran por favor, estamos en la sección 2.4, ¿sí? Página 43, y veamos qué pasa en la línea 4 o 5, ¿sí? Les voy a leer, dice, ahora definimos una forma sentencial, ¿sí? Como cualquier sucesión de símbolos conteniendo variables sentenciales. De modo que, ¿sí? Hasta ahí está muy bien. La forma sentencial contiene variables sentenciales, ¿sí? Asociemos forma con variables. Dice, de modo que al sustituir enunciados por las variables, el resultado es un enunciado. ¿Sí? Verán. Voy a explicar eso. ¿Sí? Verán. Supongamos que yo digo, ¿llueve o no llueve? ¿Sí? ¿Ya? Hagamos la cuenta de cuántas oraciones diferentes tengo aquí. Cuenten, hagan la cuenta y me dicen cuántas. Oraciones diferentes. En total. 2. No. 3. 3. 3, No hay, profe. 1, no hay una. 4. A ver, no hay 4. A ver, Evelyn levantó la mano. ¿Qué dice usted? No, profe, se me fue. Ya. Tenemos, a ver, ¿cuál es la primera oración? Llueve. 9. Aquí también está otra vez llueve, pero es la misma que acá. Pero aquí dice no llueve, es negación de la 1. Esto es segunda oración, ¿sí? Y tercera oración, la disyunción entre 1 o 2. Aquí tenemos 3 oraciones diferentes. Una oración simple, que es llueve, pero que tiene 2 ocurrencias, está repetida.
y 2 oraciones compuestas, la negación y la disyunción. 3 oraciones en total. Bien, ahora, estoy aquí hablando de la lluvia, ¿sí? Ahora, saquemos la forma de este enunciado, ¿sí? A la oración llueve, voy a reemplazarle por una variable. Voy a simbolizarla por P, ¿sí? La negación, pongamos, bueno, la negación simple. La disyunción, ¿sí? Y aquí, ¿cómo simbolizo llueve? ¿Qué pongo acá? ¿Me pongo Q o R? ¿O S? Q. No. Eh, La P, ya simbolicé, llueve por P. La pregunta era capciosa para, para que me digan, profe, la pregunta está mal formulada. No es ni Q, ni R, ni S, es P. Gracias a quienes contestaron, a todos, sin distinción. ¿Sí? ¿Ya? Esto es un enunciado y esto es un enunciado. Forma de argumento. No, no es un argumento, no es forma de argumento. Forma de argumento. No. Esto no es forma de argumento. ¿Sí? Verán, acá tengo un enunciado, o si quieren una oración. ¿Y qué es esto de acá? Aquí tengo P o no P. ¿Qué es esto? ¿Es esto un enunciado? No es un enunciado, sino una forma de enunciado. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque estoy manejando, por una parte, letras esquemáticas, o si quieren ustedes variables, y símbolos. ¿Sí? ¿A qué equivale esto de acá? ¿Sí? A puntos suspensivos o no puntos suspensivos. Entonces, la letra P es simplemente un lugar vacío. Es como si dijera, o no, ¿Qué dije? Nada, no he dicho nada. ¿Sí? Bien, entonces estas son formas de enunciado. ¿Ya? ¿Estamos hasta aquí? ¿Sí? ¿Se comprende lo que he dicho hasta aquí? Sí, profe. Ya, ahora, fíjense, ¿de dónde obtenemos la forma? Reemplazando un enunciado por una variable. ¿Sí? A ver, aquí tengo un enunciado, acá una variable. ¿Sí? Cuando a partir de un a ver, o si quieren ustedes, acá, definición de forma de un enunciado, ¿sí? Es el resultado de reemplazar en un enunciado los enunciados simples por variables sentenciales. ¿Ya? Pero Profe, disculpe. ¿sí? Una pregunta. Yo me acuerdo que usted dijo en una clase que si las variables son oraciones existentes, se escriben en mayúscula. No sé si eso afectaría en una formulación. No. Está mal. Eso es un error. No pude haber dicho eso. Una variable no es un enunciado. Lo que yo les dije es que si quiero simbolizar el enunciado llueve, entonces utilizo puede ser la L. Así como si es que yo digo el Ambato ganó el campeonato de su división. Eso le simbolizo con A mayúscula. Si digo Bolivia está en los Andes, eso le simbolizo por la B mayúscula. Pero
Esas letras mayúsculas son simbolizaciones de enunciados. Acá, esto no es simbolización de un enunciado, es una variable. ¿Sí? Ya, gracias, profe. La L está en lugar de el enunciado llueve. En cambio, la P está en lugar de infinitas oraciones, cualesquiera que sea. La P puede simbolizar hoy es domingo, hoy es de día, etcétera, etcétera. Lo que sea, 1 más 1 igual a 0. Infinitas oraciones. Pero en cambio la L solo significa llueve. La L no significa Lassie es un perro. No, yo dije que este enunciado le voy a simbolizar por L. No estábamos hablando de Lassie ni de perros. Entonces, ¿sí? Esto no es una variable. Es el símbolo de un enunciado. Esto es una variable. En vez de la P puedo poner lo que sea. ¿Sí? París está en Italia. ¿Sí? Cualquier oración. Verdadera o falsa, eso no importa. ¿Sí? Entonces, gracias por su inquietud. Tenemos que evitar confundirnos. ¿Sí? Fíjense, tenemos 3 cosas. Esto es un enunciado, esto es la simbolización de un enunciado, y en cambio acá una variable o una letra esquemática, esto es simplemente un lugar vacío que tiene que ser llenado por una oración, la que sea, de cualquier complejidad que nosotros nos podamos imaginar. ¿Sí? La P puede ser reemplazada por otra letra esquemática, por no P. ¿Sí? Esta P puede ser sustituida por P o no P. ¿Sí? Eso. Entonces, esta P no es nada, es simplemente puntos suspensivos, ¿sí? No es un enunciado, ¿ya? Bien. Entonces, la confusión del traductor es la misma, es el mismo error que esta es la 4ª vez con que nos topamos con esa falla de traducción, con el verbo sustituir o reemplazar. Reemplazar por, sustituir por. En inglés funciona de una manera, en español de otra manera. Pero el traductor no se da cuenta. ¿Sí? Entonces, leamos la definición para que ustedes caigan en cuenta. ¿Sí? Repito, dice, ahora definimos una forma sentencial como forma sentencial. ¿Sí? Estamos acá. Forma sentencial como cualquier sucesión de símbolos conteniendo variables sentenciales. Hasta ahí está bien. Ahora, dice, reemplazando la misma variable sentencial por el mismo enunciado en toda secuencia. A ver, reemplazando, a ver, bueno, saltémonos lo que está entre guiones. A ver, perdón, dice, de modo que, verán, dice, la forma sentencial es una sucesión de símbolos, de modo que, al sustituir enunciados por las variables, ¿sí? Al sustituir enunciados por las variables, el resultado es un enunciado. Pero es al revés, ¿sí? La forma sentencial es una secuencia de símbolos que contiene variables, de tal modo que, al sustituir la variable por un enunciado, obtenemos un enunciado, ¿sí? De modo que al sustituir, ahí cambien el orden, ¿sí? Al sustituir, a ver, voy a compartir la pantalla, voy a ponerles el texto de copy en la pantalla y ahí escribo cómo debería quedar la traducción correcta. A ver, voy a mostrarles para que quede en el video. Ya. Ahí tienen, ¿sí están viendo? Entonces, Sí, verán,
era cuestión de aquí, dice, el verbo sustituir por, eso es lo que causa el problema. En español tenemos que decir sustituir las variables por enunciados. Eso es lo que está acá. Al sustituir las variables por enunciados. Ese es el error, ¿sí? Bien, entonces ya les mandé. Bien, entonces volvamos. Sí, estoy grabando ya. Bien, entonces resumiendo para ya salir de esta definición y pasar directamente a los ejercicios, ¿qué es una forma sentencial? ¿Sí? O sea, discúlpenme que me haya demorado en esta simpleza por culpa de una mala traducción. Esta es una de las razones por las cuales les animo a que aprendan el inglés. Ustedes, dentro de su malla curricular, como una materia, tienen que aprender a aprobar 3 niveles de inglés. Y creo que deben culminar ustedes ese proceso en el 6º ciclo. De modo que no pueden pasar al 7º si no tienen los 3 niveles. No es que ustedes avanzan hasta el 4º año y al último dejan inglés. No hay cómo. No pueden matricularse, si no estoy mal, en 7º ciclo sin haber antes aprobado 3 niveles de inglés. ¿Sí? A ver, Mayra, ¿tiene una consulta? Profe, buenas noches. Discúlpame. Espero que no se enojen y que no tome a mal lo que le voy a decir. El ejercicio número 17, el de ayer, realmente no sé cómo debo realizarlo. Realmente mis compañeros también hemos tratado de realizarlo, pero no lo hemos podido lograr. No sé si nos podría explicar exclusivamente el ejercicio número 17. No sé, por favor. Ya, yo puse en el día de ayer los valores de las letras T, Q, R, S y luego, ahí en 16 líneas. Luego, línea por línea, tienen que ir viendo primero, tienen que calcular los condicionales, después la conjunción y la disyunción, ¿sí? A ver, simplemente tienen que aplicar el mismo procedimiento que nosotros hicimos para una forma que tiene 2 variables o 3 variables, aplicarlo a 4 variables. Si ustedes comprenden el mecanismo para aquellas tablas que tienen 2 y 3 variables, entonces simplemente el proceso se alarga, se duplica, pero es lo mismo, ¿sí? Si es que no pueden, por favor, traten de concentrarse. Yo no voy a hacer un ejercicio largo en clase. Me contento con que ustedes sepan hacer un ejercicio con tablas de 4 líneas y 8 líneas. Si es que dominan eso, tranquilamente pueden pasar a lo que son 16 líneas. El procedimiento no es diferente. Es exactamente el mismo, idéntico, solo que más largo, nada más. ¿Sí? Entonces, Mayra, no me enojo, por favor. Le agradezco. Sinceramente, ¿sí? Le felicito que usted tenga esa confianza como para poder presentar una dificultad, pero yo le digo, de mi parte, me contento con que comprendan un ejercicio que se realiza en 4 líneas o en 8. Si es que no pueden hacer el de 16, es porque algo está fallando, algo no comprenden en las tablas de 4 u 8 líneas. El de 16 no tiene nada diferente, ¿sí? Entonces, discúlpeme, no voy a realizar en clase ese tipo de ejercicios. Yo empecé a hacer, les di la primera fase, la distribución de las combinaciones de valores de verdad. El resto me parece que debería estar comprendido, ¿sí? Bueno, a ver,
quizás si estuviéramos en clases presenciales podría acceder a su petición, pero realmente no creo que haya una dificultad más allá de la que está en las tablas de 4 y 8 líneas, ¿sí? Realmente no hay una diferencia en absoluto, excepto la extensión. Es más largo, nada más, pero no es más complicado. No se introduce ningún nuevo principio ahí, ¿sí? Si pueden hacer la de 8, tranquilamente pueden hacer la de 16, ¿sí? Bueno, si es que no pueden, dejen en blanco, ¿sí? No resuelvan ese ejercicio. A ver, entonces, está ya aclarado el error de la definición de qué es una forma sentencial. Les decía, es algo tan simple y sencillo que si nosotros tal vez nos detenemos en la definición, es porque las definiciones son fundamentales. Si la definición está mal, ¿cómo puedo entender la teoría que sigue? ¿Sí? Pero todo esto es por no saber la estructura de cómo funciona en español el verbo sustituir, ¿sí? Pensemos un ejemplo. Una profesora está enferma y le sustituye un reemplazo. ¿Quién sustituye a quién? ¿Sí? Por ejemplo, Pedro sustituye a la profesora de que estaba enferma. Entonces, la profesora es sustituida por Pedro. O sustituimos la profesora enferma por Pedro. ¿Sí? En cambio, en inglés se dice al revés. Y el traductor no se da cuenta de eso. ¿Ya? Bueno, entonces espero que con la notita, ese comentario que escribí en el PDF del libro de copy, esté solucionado ese problema. Les mandé una foto, está en el grupo de WhatsApp. Y ahora pasemos a los ejercicios. ¿Sí? Vamos, ¿alguna otra pregunta con respecto a esto? A ver. A ver, entonces vamos, página 47, sección 1. A ver, vamos con la número, podría ser empecemos con una sencilla, la número 3. A ver, dice, si P, entonces P entraña P. ¿Ya? Bien, aquí tenemos que averiguar si es que esta forma es tautología, contradicción o contingencia. O si quieren, tautológica, contradictoria o contingente. Ahora, tenemos dos condicionales. El principal es el primero. El segundo está encerrado entre paréntesis
ese no puede ser el principal, ¿sí? ¿Cuántas letras esquemáticas diferentes tenemos? ¿Respuesta? Variables Una. diferentes. Una sola. Por lo tanto, la tabla de verdad, ¿cuántas líneas va a tener? 2. Solamente 2 líneas, ¿sí? A ver, voy a poner aquí verdadero o falso, 1, 0. ¿Sí? Y por esta vez voy acá en la tercera ocurrencia de la letra P, voy a poner también 1, 0. ¿Sí? Bien. Ahora voy a calcular el valor de el segundo condicional, que está encerrado entre paréntesis. A ver, pero quisiera que alguien de ustedes me dicte. A ver, Soledad está ahí. ¿Soledad? ¿No está? Sí, profe. No, A sí ver. estoy, profe. Ya, Sole, a ver, por favor, ¿me puede dar los... Le voy a pedir que usted me dé los valores de este condicional. P entraña P, ¿sí? Tomando en cuenta estas dos columnas. A ver, si 1, entonces 1, condicional. 1, Ya, si 0, 0. no. Sería 1. Siempre que el antecedente sea 0, condicional 1. ¿Sí? Ya, gracias, Soledad. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ahora, vamos finalmente a calcular los valores del primer condicional. Tiene como miembro izquierdo 1, 0, miembro derecho lo que está entre paréntesis. ¿Qué cosa? El condicional. ¿Sí? Voy a borrar, para simplificar por razones pedagógicas, la columna de P. ¿Sí? Ahora, veamos, Natalie. ¿Me está escuchando? Madeline. Sí, profe. A ver, por favor, usted me va a dar los valores de el condicional. ¿Sí? A ver, ¿está lista? A ver, si 1, entonces 1. 1, Si 0. 1. Ya, perfecto. ¿Alguna pregunta? Entonces, ¿se comprende hasta aquí? Sí, profe. Ahora, Sí, profe. veamos la respuesta del ejercicio. El funtor principal no es del segundo, sino el primer condicional. ¿Y qué vemos? Esta tabla tiene solamente 2 filas y en cada fila está el valor 1. Por lo tanto, ¿qué es esto? ¿Tautología, contradicción o contingencia? Autología. ¿Tautología? Ponemos ahí la T, o si quieren, taut. ¿Sí? Esa es la respuesta, ¿ya? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿No? Hagamos el número 6. ¿Sí? ¿Ya? Si P y Q, entonces P. Si P y Q, entonces P. Bien. Ahora, tenemos, en este ejercicio tenemos una conjunción que está encerrada entre paréntesis. El funtor principal es el condicional. Ahora, ¿cuántas letras esquemáticas tenemos? Diferentes, letras esquemáticas diferentes. 2. ¿Sí? Tenemos 2. Como nosotros estamos en este semestre viendo lógica bivalente,
apliquemos la fórmula para ver cuántas líneas va a tener la tabla de verdad, ¿sí? 2 significa verdadero y falso, el número de valores de verdad que manejamos, y elevado al número de variables, ¿sí? 2 por 2, 4 filas. A la primera le vamos a dar 1, 0, 1, 0, ¿sí? Ahora, el Cristian Cárdenas, Ya, profe, dígame. los valores de Q, ¿cómo son? Q sería 1100. Perfecto, gracias. A ver, Lisset. Sí, profe. Ahora, usted me va a dar los valores de la conjunción, ¿sí? La conjunción toma el valor menor, ¿sí? A ver, 1 y 1, 0. 0 y 1, 0. perdón, 0. ya bien clarito, 1 y 0, 0. 0 y 0, 0. ya, gracias. ¿Alguna pregunta? A ver, Fernando. ¿Fernando está ahí? ¿No? A ver, Giovanni. Profe. A ver, ahora le voy a pedir que usted me dé los valores del condicional, ¿sí? Ya, profe. Miembro izquierdo, lo que está en rojo, ¿sí? Ya, profe. Y, verá, miembro izquierdo es la conjunción. Miembro derecho, 1, 0, 1, 0, ¿sí? Sí, profe. Entonces, no se confundirá. A ver, si 1, entonces 1. 1. Si 0, Entonces 0, 1. si 0. 0. Si 1 y 0. Ah, Ya. no, 1, pero. No, 0, está bien. Si 1 y 0. No. Es que estoy cambiando. Ah, Primero es conjunción, después la P. Esto es en segundo lugar. Si 0, entonces 1. pero entonces 1, sí, perdón. 1. Ya. Y aquí si 0, entonces 0. 1. Ya. Gracias. Ahí estamos bien. Bien, ahora Anita. Ana Vanegas. Sí. La oración, la forma 6, ¿qué es? ¿Tautología, contradicción o contingencia? Contradicción. ¿Por qué? No, la contradicción, ¿cuál es el funtor principal? ¿La conjunción o el condicional? El Funtor. condicional. Ese es el funtor. ¿Y qué está bajo el funtor principal? ¿Qué está? Tautología sería. Es tautología. ¿Sí? Esta es la respuesta. ¿Sí? Ya, chicos, entonces espero que esté comprendido. Les voy a pedir que realicen para la siguiente clase los ejercicios de la sección 1. ¿Sí? Y además de que procesen la información que está en este nuevo acápite que hemos empezado, el 2.4. Una buena noche, que pasen muy bien.